Tan enorme es el abismo entre la verdad y las ilusiones. Durante muchos años los separatistas del Polisario han perdido el rumbo, engañado a la gente, han seguido tejiendo los hilos de la ilusión y la mentira de las maneras más astutas y abominables. Esta era la situación del Polisario y su mentor argelino en América Latina. Pero como se dice en la mentira, tarde o temprano se sabe, porque la mentira busca el rincón, la verdad, la luz del sol. Con la visita de Su Majestad el Rey Mohammed VI durante el año 2004 a América Latina, visita que constituyó la piedra angular para sentar las bases de unas relaciones que cambiaron el rumbo de la historia de las relaciones con los países de este continente, especialmente en lo que se refiere al tema del Sáhara marroquí. Marruecos ganó la batalla con el apoyo de los gobiernos, de la opinión pública y de la sociedad civil de la región. Sería que hay que valorar y reconocer el antes y el después de cuando Su Majestad estuvo en América Latina. Y valorar, respaldar y felicitar al trabajo que ha hecho tanto la Cancillería y los diplomáticos marroquíes como la diplomacia parlamentaria con el Congreso marroquí en América Latina. Desde la visita de Su Majestad el Rey Mohammed VI, la primera visita de un rey marroquí a América Latina, que de pronto despertó un nuevo interés por Marruecos. Entonces empezó a llegar ecos de una versión distinta del conflicto del Sahara. Donde ya no estaba solamente el discurso revolucionario, sino que había un esclarecimiento de la verdad histórica en cuanto a los derechos indudables de Marruecos sobre su Sahara. Cuando vinieron en los años 70 del siglo pasado a este continente, los separatistas del Polisario se aprovecharon del contexto puramente ideológico de la Guerra Fría, donde Argelia les trajo a América Latina acercándoles a las dictaduras de aquel entonces. Porque usted no puede reconocer como Estado a un Estado que no existe. Para que exista tiene que tener gobierno, tiene que tener territorio definido y reconocido, y no lo tienen. Ningún país de las Naciones Unidas ha aprobado o aceptado que lo integre, o sea, no está en el contexto de las Naciones Unidas, ¿no? No hay territorios liberados. Esto sí, me consta. No hay territorios liberados. Eso que hablan territorios liberados es el colchón de seguridad de la PNUD. Es un colchón para evitar conflictos entre las fuerzas marroquíes y el Frente Polisario. Entonces, no pueden ser república, como se aparenta decir, ¿no? Porque para ser Estado se necesita territorio, gobierno, autoridades, ¿no? Y población. Y el territorio no hay, ¿no? Porque se habla de que es un tercio, lo tienen ellos. No existe. Ese es un engaño, muchachos. Ya nadie apoya al Frente Polisario porque el Frente Polisario no existe. Es una ficción informática, diría yo, porque además de existir en las redes sociales y existir, deben tener su página web, ellos no tienen territorio, ellos no tienen capital, no tienen población permanente, y eso no se le puede considerar una nación. Lo que vemos, como yo siempre digo, es una república de arena, es decir, algo ficticio que no existe. Existe nada más en la mentalidad de algunos políticos que en términos ideológicos siguen respaldando una situación que ya está totalmente desfasada. Tenemos que entender que esto fue un producto de la Guerra Fría y no podemos aproximarnos al tema del Sahara marroquí desde la mentalidad de la Guerra Fría, ideologizar una situación por intereses políticos o por quedar bien con alguna potencia.
que de alguna manera favorece ese movimiento. No hay nada productivo, solo la esperanza de volver a su tierra es lo único que tiene. O sea, significa que son rehenes, son carne de cañón para una eventual guerra. O sea, no tienen respeto a los derechos humanos. Ni las Naciones Unidas, que lo dijo en 1974, ni ningún país serio del sistema internacional acepta o ha dicho que ese territorio fuera terra nullius. Siempre fue un espacio de Marruecos, nunca fue un espacio de nadie. No es secreto para nadie que efectivamente esa zona es marroquí. Así que yo creo que esa es una política que deberían de seguir la mayoría de los países y sobre todo América Latina, ¿no? Creo que desde el Congreso esa es la posición de la Comisión de Relaciones Exteriores, así que es un tema que deberíamos de liderar desde el Congreso. No pueden considerarse entes jurídicos internacionales, como todavía hay países que los impulsan, como Argelia, simplemente por estar enfrentándose a Marruecos. Así que en ese sentido yo creo que Panamá no ha aprovechado esa relación. Hoy en día, algunos países de América Latina manifiestan su vergüenza al descubrir que habían establecido en el pasado relaciones diplomáticas con la inexistente Rasta, un títere que Argelia lo inventó y lo convirtió en una herramienta para contrarrestar a Marruecos y alimentar su obsesión por encontrar una salida al Atlántico. Se transparentó que Argelia ha utilizado más de 40 años al Polisario y que el verdadero interesado en avanzar sin tener ningún derecho hacia el Atlántico es justamente Argelia. Yo me preguntaba, un día leí un artículo en la prensa norteamericana que hacía un cálculo más o menos de cuánto había gastado Argelia en el mantenimiento de esta política saharaui, ¿no? Básicamente en movilización internacional. Son cientos de millones de dólares, cientos de millones de dólares que no han tenido ningún resultado. Que quien amamanta, quien ha creado y mantiene al Frente Polisario es Argelia. Y más claro no lo ha demostrado en los últimos meses, al romper con el Tratado de Amistad con España, al bloquear el acceso del gas natural a los españoles y el impedir que el gasoducto siga bombeando gas hacia España a través de Marruecos, quisieron de alguna manera asfixiar la economía marroquí. Pero notamos que Marruecos tiene muchos recursos y muchas posibilidades. Ya comenzó a bombearse gas natural desde España hacia Marruecos, en el mismo gasoducto que se había construido en el pasado. Es decir, hay una dinámica económica de relaciones muy fuertes entre España y Marruecos que no se van a romper y que se están fortaleciendo día con día. Y Argelia, una dictadura desprestigiada, corrupta, que ha cometido toda suerte de crímenes contra la población, es la que sigue mandando allí. Ninguno de esos señores tiene menos de 80 años. Es una gerontocracia. Al rechazar la mano tendida de Marruecos, Argelia también se aísla de la comunidad internacional y pertenece a un pequeño grupo de autócratas que en el mundo están siendo rechazados por el avance de la democracia y el respeto a los derechos humanos. Es que cada vez más el Frente Polisario, sobre todo en la región, ha quedado aislado diplomáticamente. Es decir, al perder influencia Argelia en América Latina, también la perdió el Frente Polisario. Y también al pasar de moda esos planteos revolucionarios de los años 70, también se empezó a mirar con mayor objetividad un conflicto que no tenía raíces reales para mantenerse en el tiempo. Solamente los intereses geopolíticos de Argelia son lo que mantiene vivo este conflicto. Argelia está cometiendo un tremendo error, no solamente político y administrativo como gobierno, sino que también está cometiendo una traición a su historia. No estamos exagerando al decir que la decisión de España de anunciar su apoyo a la marroquinidad del Sáhara es un giro decisivo
e histórico que puede contribuir a acabar definitivamente con este conflicto regional que ha hipotecado toda la región del norte de África. Pero ¿qué piensan los latinoamericanos acerca de este giro español? Creo que España es un país determinante de las relaciones internacionales europeas mirando a América Latina. A mi juicio, lo que confirma es que el realismo político se impone en España. Y Pedro Sánchez es consciente de la revitalización de la relación con Marruecos. Y todos los países que tienen vinculación con España miran el ejemplo español. Y se dan cuenta que no se puede mantener una posición recalcitrante, indiferente, sino con un correlato serio. Aquí estamos hablando de la pervivencia de una relación bilateral que construye cada país en sus relaciones internacionales, y Pedro Sánchez lo ha hecho. Y creo que ese paso de España de afirmar, dar asentimiento y reconocimiento y estar de acuerdo políticamente con ese gesto de viajar hasta Rabat, con el reconocimiento de este plan de autonomía sobre este espacio territorial del Sahara marroquí, pues es una elevación que deberían mirar los otros países. Yo estoy persuadido que la actitud política de Pedro Sánchez va a generar en el tiempo, esperemos que inmediato, una disminución de esos reconocimientos fácticos que ha tenido la inexistente República Democrática Árabe Saharaui. Si uno mira el libreto de los países, lo primero que tienen que hacer es mirar derecho internacional para saber que estamos hablando de cosas serias. España toma una posición correcta al entender con más claridad que la propuesta marroquí para la resolución del conflicto que puede existir en el Sahara es el diálogo. Es el diálogo que pueda llevar a quienes habitan en esa región importante del territorio de Marruecos, porque no está en duda el ejercicio de soberanía plena en el territorio del Sahara que pertenece a Marruecos, sino la propuesta marroquí avalada por el rey Mohamed VI es que se genere un diálogo que pueda permitir una autonomía política para administrarse, porque la idea es proponer y llegar a establecer normas de convivencia, que me parece absolutamente maduro y real. Pues España da una lectura correcta a esa propuesta y ahora reconoce que la propuesta marroquí sobre la construcción de un diálogo para establecer mecanismos de convivencia en esa zona es la vía, porque solo por medio del diálogo se pueden resolver estos problemas de manera firme y duradera, permanente. España, al reconocer que esa es la vía, está reconociendo no solo la soberanía plena en el ejercicio en el territorio marroquí, sino está reconociendo que la vía propuesta por el rey y por su gobierno para solucionar ese conflicto es la que todos quisiéramos ver. Argelia, lo digo claramente, ¿no? Argelia respondió el reconocimiento español a Marruecos, anunciando que le cortaba el gas. Disculpe, ese es un crimen, porque si usted le corta el gas a un país, realmente lo ahoga, y si lo hace en la época de invierno es catastrófico. Felizmente, el respaldo de las 27 naciones europeas, el grupo de los 27 a España, hizo retroceder una política que yo la calificaría de extorsiva. Este es un gran triunfo de Marruecos. No están solos. Ese es un triunfo invisible de Marruecos, pero es un triunfo. Entonces, ninguna de esas políticas confrontacionales que van al choque, a la imposición, van a progresar, no funciona. Uno de los hechos importantes es que Argelia, como diríamos en buen chileno, salió del closet, porque para Argelia hoy día el tema son ellos
y el tema es cómo ellos salen al Atlántico. Si ustedes ven en las declaraciones y en todo lo que hemos visto desde que Argelia tomó las decisiones en contra de España, nadie habla del Polisario. Aquí lo único que se habla es de Argelia. Sí, yo creo que sí, es muy importante, porque inclusive y ese reconocimiento, ese giro, lo ha dado un gobierno cercano al socialismo, ¿no? Y entonces ha saltado esas barreras ideológicas que muchas veces son las que además aparentemente acompañaban a los del Polisario y a los de este invento de la RAS, ¿no? Yo creo que sí, sí. España tiene un papel muy importante y me parece que es un punto, un avance muy importante para el reconocimiento de la marroquinidad del Sahara y del papel de Marruecos, porque no solamente hay que mirarlo así, sino hay que mirarlo como Marruecos es, por lo menos respecto del Perú, es un aliado importante respecto de toda la zona africana. Ahora con España, que ha reconocido la posesión total del territorio marroquí y dejando de lado, ¿no?, a este Frente Polisario. Yo espero de que este reconocimiento, este giro o esta definición, diría yo, que creo que siempre hubo la intención de España de cerrar ese capítulo, que ya lo ha hecho. Yo creo que esto va a ayudar a entender, se dé cuenta de que el camino no es el reconocimiento a una república que no exista, repito, sino a estrechar, a acrecentar y nuevamente mantenerse firmes en la posición que siempre tuvo Perú hasta que llegó este gobierno y fueron las cosas que hizo y que ha hecho mal. Yo creo que esto va a ayudar, ¿no? El giro dado por la diplomacia española, pues hará reflexionar a nuestros diplomáticos en ejercicio hoy en día, pero que debe llegar el momento en que sea superada y la posición sea actualizada. Pero sí, yo creo que México debe tener una posición de mayor neutralidad real frente a ese problema. Creo que los amigos argelinos deben también asumir la responsabilidad que tienen como parte interesada. Houve a declaração do presidente da Espanha, né, o senhor Pedro Sánchez, de que reconhecia a importância da questão do Sahara marroquino para o Marrocos. Sí, España es una referencia. España ha girado, el gobierno del presidente Sánchez ha girado 180 grados. Y esto ha significado que España entiende que su socio es Marruecos. La Unión Europea entiende que Marruecos necesita, junto con Estados Unidos e Israel, necesita ser respetado en su integridad territorial. Necesitamos que Naciones Unidas lleve adelante el proceso de autonomía que hemos identificado como el plan más serio, más creíble en la región. Somos respetuosos de la autonomía. Desde el Parlamento andino, mi posición personal es que nuestra relación es con Estados. En el derecho internacional público, los sujetos de derecho son los Estados. Marruecos es un Estado y nosotros vamos a respetar, quien habla, la integridad territorial de Marruecos. Entonces todo esto genera un hecho político nuevo que abre nuevas ventanas, abre los ojos a muchos que antes los tenían cerrados y tiene un efecto multiplicador en lo positivo de este reconocimiento. Creemos que el coraje del presidente Sánchez es realmente indicador de que él actúa por un sentido de Estado, por un sentido de país y no por cuestiones menores partidarias o de grupo, sino simplemente por el bien de la gente, por el bien de su gente en España. Y en América Latina vemos esto con mucha atención, con mucho respeto y con mucha esperanza. Se necesita, sin ningún lugar a duda, que tanto el Polisario como Argelia comiencen a negociar con la propuesta de autonomía, que por otro lado ha sido apoyada por Estados Unidos,
y por el cambio de posición de España, que eso alienta más a que podamos encontrar un punto de encuentro. Gracias a la gestión diplomática de Su Majestad Mohamed VI, tuvieron un desemboque afortunado, es decir, se saldaron las diferencias y se acordaron nuevas reglas para la relación bilateral. Esas nuevas reglas pasan por el reconocimiento por parte del Reino de España de la soberanía marroquí sobre el Sahara. Y esto es fundamental. Por un lado está el reconocimiento de la potencia global, por el otro lado está el reconocimiento de una potencia regional que tiene un pasado de presencia en la región muy importante. Esto cambia sustancialmente las reglas de juego con respecto al conflicto del Sahara y ha obligado a otros actores a acomodar sus posiciones en relación al mismo. A partir de los últimos años en que se produce el reconocimiento de la soberanía marroquí por parte de Estados Unidos y inmediatamente después por España, esta posición se refuerza. Inclusive algunos países de la región que mantenían una posición ambigua han empezado a replantearse el cambiar su posición, porque el hecho concreto es que, vamos a decirlo en términos geopolíticos, Marruecos tiene muchísimo para ofrecer y el Frente Polisario no tiene nada para ofrecer. Y Argelia cada vez tiene menos para ofrecer. Así que los países latinoamericanos también, y los dirigentes políticos latinoamericanos, también han revisado sus posiciones. Bueno, esto también se ve reforzado por otras cosas que han sucedido, donde se han abierto representaciones diplomáticas africanas en las provincias del sur. Lo que sucede es que la realidad, en definitiva, se impone de la cosa. Pienso que allí lo que hizo España fue reconocer lo que debió reconocer hace mucho tiempo. Pero a veces la política incide porque los pueblos hacen por los gobernantes lo que les conviene en un momento determinado. Entonces pienso que ha sido una buena decisión tomada por el presidente Pedro Sánchez en esa dirección. Pero creo que lo más significante en los últimos meses ha sido la respuesta que ha dado España ante la propuesta autonómica. Y hay que considerar el peso que tiene España en América Latina, porque es, como decimos en buen español, la madre patria. Es decir, los orígenes comunes de América Latina están en España. Y por eso es significativo que el gobierno español haya reconocido la autonomía marroquí como la única alternativa viable, creíble y realizable en el tema del Sahara. Y esto tiene un impacto importante porque cambia la relación de fuerzas en el norte de África con el respaldo español. Pero el respaldo español fue la consecuencia del respaldo de Estados Unidos, posteriormente el respaldo alemán al tema de la autonomía. Creo que ha sido un punto muy significativo para el reconocimiento del Sahara a favor de Marruecos de parte de España. Ya había sido de parte de Estados Unidos, reiterado en el nuevo gobierno de Joe Biden, y eso yo creo que le va dando a Marruecos la posibilidad de convertirse en lo que es hoy una potencia africana que es guía en materia de desarrollo, en materia de educación, en materia de agricultura, en materia de tantas cosas que hoy guían a Marruecos a convertirse en un país moderno. Es una postura realista, diría yo, en el caso de España con mayor razón. España tiene una relación de siempre con Marruecos, con el norte de África, y sin duda que Estados Unidos lo que hace es reconocer un hecho, que es lo que yo manifestaba recién. En América Latina está pasando lo mismo. El resto, creo yo, seguir insistiendo en una postura más bien ideológica no tiene asidero en la realidad.
que me adhiero totalmente a lo que planteó España, que reiteró, se ha reiterado en España, y que, como ya usted señaló, una posición del presidente Donald Trump de Estados Unidos en su momento, y la ha reiterado el presidente Joe Biden y otras potencias, todas las potencias importantes del mundo están de acuerdo que esa es la solución. Primero, la integridad territorial de Marruecos es incuestionable. Eso está ahí, está claro. Ese es el territorio marroquí, de esas iniciativas para fortalecer esa relación de Marruecos histórica con su territorio histórico. Creo que todo esfuerzo que se haga, independientemente del país o la organización que lo promueva, en aras de mantener la estabilidad, la paz, de conseguir el progreso humano en armonía, en un ambiente de seguridad, es valioso. Es valioso, debe ser recalcado, subrayado, apoyado, porque el mundo necesita más paz, más tranquilidad y más armonía. Y entonces nosotros lo vemos como un logro tanto para el reinado de Marruecos, al igual para la República Dominicana, y hemos estado conversando con el presidente de la República, y yo creo que muy pronto se va a producir de nuestro país, al igual que se produjo en España, también un manifiesto de acuerdo, un manifiesto de satisfacción respecto a lo que es el Sahara marroquí. Yo creo que esas dos decisiones van a tener una influencia en la política exterior de América Latina y en la manera como los países de América Latina van a enfrentar estos temas en los órganos multilaterales. Y me parece que todo esto contribuye a ir estableciendo lo que Costa Rica y Marruecos han venido promoviendo desde hace tiempos conjuntamente en distintas ocasiones, para tratar de que todas las situaciones que quedan de relaciones del pasado, que a veces se vuelven un poco complicadas, se puedan ir resolviendo por medios pacíficos, asegurando que todas las partes puedan salir beneficiadas de una relación pacífica, que siempre es lo mejor que podemos tener. Creo que este giro que hace España sin duda hará reflexionar y debe de hacer reflexionar a las naciones para que se pueda llegar a un acuerdo. España, con su última decisión, ha reforzado, ¿verdad?, ha apuntalado el reconocimiento de potencias importantes. En el caso de España, pues evidentemente nuestra relación América Latina-España es muy particular, y eso en alguna medida significativa también impacta en las relaciones con los países latinoamericanos, porque nuestro representante, por así decirlo, en el mundo europeo ha dado un paso significativo, aparte de que siempre fue un obstáculo la posición de España para que esas relaciones pues, pudiesen florecer, y pienso yo que el impacto es sumamente positivo para el fortalecimiento de las relaciones de los países de América Latina con el Estado marroquí. Creo que el giro que ha dado España, un giro por demás interesante, tiene que repercutir forzosamente en cómo otros países que seguimos de cerca la política española pueden modificar sus posturas, porque entendemos también que la geopolítica es una cuestión estratégica. Y si nosotros somos socios comerciales de España, en buena medida, es natural que, siendo España un gran socio comercial de Marruecos, entendamos esto como una lógica de igualdades. Me gustaría profundizar un poquito en este tema, porque cuando hablamos de la posición que actualmente España mantiene en relación a la cuestión del Sahara marroquí, lo que estamos viendo es una postura política moderna, una postura política realista. Y en México tenemos perfectamente permeada esta lógica, sumada a la tradicional diplomacia mexicana. Bueno, tenemos primero como antecedente la decisión del gobierno de Estados Unidos, ¿no?, de declarar la provincia del sur como territorio marroquí. Tenemos el giro del gobierno español
de alguna manera, que como expotencia colonizadora conoce en realidad qué pasó en ese territorio, ¿no? Porque Marruecos ha luchado mucho después de su independencia por recuperar sus territorios, sea de los franceses, de los españoles. Marruecos mismo inscribió al cuarto comité de la ONU, ¿no? Como territorio no autónomo al Sahara, porque España no quería devolvérselo. Entonces yo creo que ha sido un gran gesto, no un gran gesto, yo creo que ha sido una obligación histórica de España haber hecho lo que hizo, ¿no? Que sirva de ejemplo a otros países. Bueno, yo creo que debe ser tomada en cuenta la decisión española. Antes de la decisión española de apoyo al plan de autonomía en el Sáhara, hubo dos hechos destacados que cambiaron el juego estratégico sobre el terreno. Primero, la liberación del paso de Guerguerat en una operación distinguida gracias a la intervención de las Fuerzas Armadas Reales que restablecieron la normalidad y acabaron de golpe con todas las erosiones de los separatistas. Segundo, inmediatamente después viene la importante decisión de la administración de Estados Unidos, un país actor influyente en la paz y la seguridad a nivel global y miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El reconocimiento de Estados Unidos a la marroquinidad del Sáhara tuvo lugar gracias a una labor diplomática eficaz bajo la sabia dirección de Su Majestad el Rei Mohammed VI. E além dessa questão da Espanha, eu destacaria também nesse processo de reconhecimento, por exemplo, em 2000 foi muito importante o reconhecimento dos Estados Unidos da questão marroquina, 2020. Então nós tivemos os Estados Unidos que teve essa postura, e isso foi um ponto para mim de mudança, porque primeira potência mundial reconhecendo essa questão, e isso foi uma mudança que os americanos tinham uma postura muito clara com relação à situação desde 1976, e isso mudou em 2020. Então eu vejo que isso vai solidificando em torno da proposta marroquina a percepção de que essa hoje seria a alternativa possível, aquela que levaria a estabilidade para a região. El gobierno de Estados Unidos hizo el reconocimiento oficial de la soberanía marroquí sobre las provincias del sur. Y esto es trascendente porque indudablemente Estados Unidos es la gran potencia global y también es uno de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Así que siendo que un país tan importante como Estados Unidos fija una posición de reconocimiento de la soberanía de Marruecos, bueno, lógicamente esto tenía que tener una profunda repercusión. Sinceramente, eso fue un hecho espectacular, de una dimensión incalculable. Tener el respaldo, la aceptación, el reconocimiento de los Estados Unidos y ahora de España, de las reivindicaciones de Marruecos en el Sahara, pues definitivamente que enhorabuena con el cambio de gobierno. Ahora con el presidente Biden las relaciones se han mantenido como tal, lo cual significa un reconocimiento de la decisión del gobierno anterior. Entonces, ¿dónde está la solución para salir de este callejón sin salida, que obstaculiza el futuro de la región y amenaza la paz, la seguridad y la estabilidad? Sobre la mesa hay una propuesta viable, única solución para poner fin a este conflicto que ha durado demasiado. Nosotros lo que hemos hecho es un llamado a la solución pacífica y diplomática para que haya integridad territorial para todos los países. En el caso de Marruecos no vamos a hacer excepción. Buscamos soluciones pacíficas a las disputas que pueda haber en el mundo y en ese sentido los apoyamos. Bueno, de hecho sí, este gobierno presidido por el presidente Nayib Bukele, en el primer acto de política exterior hizo el reconocimiento de Marruecos con un acto de carácter político, estratégico, en el tema de la disputa que había
con la parte sur del territorio marroquí, y a partir de ahí se establecieron y fortalecieron las relaciones. Esto es importante ponerlo sobre la mesa, y el caso de Marruecos, el gobierno del presidente Bukele decidió abordarlo de manera frontal, y creemos también nosotros que es de la manera más correcta. Yo creo que eso fue un reconocimiento para el gobierno y el pueblo marroquí. México debe reconocer la sensatez y el realismo de la propuesta marroquí de autonomía para la región en el contexto de las transformaciones globales en curso, ¿no? Y también tomando en consideración que independencia y autodeterminación no son sinónimos, ¿no? De manera que el encuadramiento de la propuesta marroquí me parece que es perfectamente ubicable en la tradición principista y juridicista, ¿no?, de la diplomacia mexicana. Parece que la propuesta de solución de Marruecos es la única propuesta viable, ¿no?, respetuosa del derecho internacional, porque Marruecos siempre ha sido, y yo siempre lo destaco, siempre ha sido respetuoso del derecho internacional. Es más, Marruecos, cuando había la colonización española, fue Marruecos el que planteó el tema de la descolonización siguiendo las reglas del derecho internacional. Como nosotros desde el año 2007 hemos venido apoyando el tema de Sáhara, posición tan clara de Marruecos, que es fundamental para definir los elementos de lo que será esa soberanía que Marruecos merece. Mi reflexión sería de apoyo, mi reflexión sería de buscar que finalmente ojalá se pudiera cerrar esta brecha que existe todavía, ¿no?, por causa de la gente del Frente Polisario, que tiene un grupo muy reducido de personas que las tienen prácticamente secuestradas, de frente que está soportado pues por gobiernos radicales como el de Argelia, ¿no?, y otros radicales, solamente para causar este revuelo en la zona donde están ustedes, ¿no? Yo espero e confio que em pouco tempo isso se pode cerrar. E, a meu ver, e hoje eu digo isso como um professor de relações internacionais, me parece que a proposta da autonomia marroquina hoje é a única viável para se chegar a uma solução que seja pacífica e duradoura. A proposta marroquí é a única duradera, la única viable, la única respetuosa. Y yo creo que la decisión de Marruecos también de siempre poner en el centro a toda la población y el respeto también de sus garantías va a generar que en un futuro podamos tener pues buenos resultados. Lo que queremos, insisto, como mexicanos, como integrantes de este grupo de amistad, por supuesto, es estar del lado de Marruecos, es estar del lado de lo que, y pues siempre de la verdad y sobre todo de la paz entre las naciones. Primero, todos los países democráticos de la región tenemos que respetar los principios de soberanía, o sea, eso está establecido. Esto es muy importante. Entonces, creo que los países tendrán que hacer una reingeniería, sobre todo aquellos que han tenido posiciones de indiferencia o recalcitrante con el planteamiento serio de Marruecos, u otros que creyeron obtener algún partido, algún provecho. En el siglo XXI se tiene que mirar más y mejor los intereses. Y el Perú, que es una isla en nuestra región, sobre todo hablo de los países democráticos. Aquí no incluyo ni a Cuba, ni a Venezuela, ni a Nicaragua, pero países democráticos. Pero es un país serio en su tradito internacional, pero que por la reciente decisión de reanudar relaciones con
un Estado que no existe, pues nos hemos convertido penosamente en una isla. Y eso tiene que ser corregido para seguir sosteniendo esto que para los peruanos es orgullo nacional, de nuestra mejor diplomacia, de una diplomacia con traditio, con enorme volumen, que le dieron en su momento, como he dicho, hombres importantes como Alberto Ulloa Sotomayor, Víctor André Belaúnde, Javier Pérez de Cuellar, Carlos García Bedoya e muitos outros. Há anos que eu venho acompanhando pessoalmente e com muito interesse a questão do Saara marroquino. A condução sempre humana e equilibrada do tema por Sua Majestade, ela sustenta a minha esperança no equacionamento da questão de maneira pacífica e justa, conforme o projeto e o desejo do governo e do povo marroquino. Nesse sentido, eu expresso o meu especial apreço pelo novo modelo econômico para o Saara, lançado por Sua Majestade o Rei Mohammed VI em 2015. Os investimentos maciços na região já estão dando resultados visíveis e transformadores em termos de infraestrutura, planejamento urbano, serviço de saúde e educação, com dinamização da atividade econômica e melhorias sociais. Isso representa um avanço concreto para a vida da população local, fundamental para uma solução política realista, viável, pragmática e definitiva para a questão do Saara marroquino. Acredito não ser coincidência que um número crescente de nações estejam apoiando a iniciativa de autonomia proposta por Sua Majestade. A través de justamente el control político que estamos haciendo ver la inconveniencia de reconocer un territorio dentro de un país amigo. Y eso además sin ningún tipo de ganancia para Perú. La flexibilidad y la posición del Reino de Marruecos para hacer esta propuesta marca el espíritu negociador y el espíritu de llegar a un diálogo fructífero y constructivo para todos. Todos aprendíamos que solamente el diálogo, orientado hacia la paz, hacia el respeto entre las naciones, puede garantizar no solamente el progreso, sino mejores condiciones de vida de la población. El mundo entero conoce el concepto de las regiones autónomas y esa es la salida la más sensata que existe para que a partir de ahí un Marruecos unificado y fortalecido, ya con ese territorio que le pertenece, pero ya reconocido a nivel global sin ningún tipo de conflicto, entonces se inicia una nueva etapa en el desarrollo marroquí y en el desarrollo y el aporte de Marruecos a un mundo que tanto necesita que construyamos todos juntos ese destino compartido para la humanidad. Y creo aquí que es importante que nosotros sepamos que, en primer lugar, tener claro la soberanía de cada país, que cada país decida realmente qué es lo que necesita su gente, cuáles son las necesidades para suplirlas, y nosotros como garantes de la democracia y la soberanía alrededor del mundo también estamos y somos respetuosos de esos procesos. Las Naciones Unidas hacen lo que pueden, pero en algún momento van a tener que decir ya bueno, esto hasta aquí, se respeta la autonomía ofrecida por Marruecos, se respeta la integridad territorial por Marruecos. Bueno, con Marruecos tenemos una relación antigua e histórica que tiene una sintonía muy afinada históricamente con la política exterior uruguaya. Hemos tenido algunos desencuentros en algún momento que han sido puntuales, pero estamos hoy trabajando en un acercamiento, la decisión del presidente de la República de continuar con una política histórica en materia de relaciones políticas y de relaciones diplomáticas. Pues a mí me parece que es bastante pertinente, que creo que hay que solucionar, no se puede seguir retardando una solución
Yo me enfoco sobre todo en la gente que durante 45 años ha vivido en condiciones terribles, ¿no? En los campamentos de Tindouf, y que no puede seguir así. Yo creo que en el tema del Sahara, el avance más significativo está relacionado con el respaldo que ha recibido la propuesta autonómica marroquí. Creo que es la única propuesta viable, creíble y que puede realizarse en términos concretos. Es lo único que hay sobre la mesa en este momento en cuanto a avances para solucionar ese diferendo. Precisamente este año la propuesta marroquí está cumpliendo 15 años de haberse presentado ante el Consejo de Seguridad, y desde entonces la mayoría de países de América Latina y los parlamentos latinoamericanos han respaldado esa propuesta de autonomía. Pues mira, sabemos que el Reino de Marruecos quiere dar una salida ganar-ganar para todos los que están involucrados en este conflicto que lleva años del desierto del Sahara. Yo le puedo decir, y soy testigo, de que Marruecos siempre ha sido muy abierto y muy amigable y ha mostrado su deseo de que esto no perjudique a nadie, la solución no perjudique a nadie. Tenemos que entender que el tema del Sáhara tiene que llegar a resolverse porque involucra vidas, involucra generaciones y tiempos que hoy se están perdiendo en el momento más complejo de una situación geopolítica que nos atañe hoy a unirnos más. Y que por supuesto al no resolverse genera aún todavía más inestabilidad y que no procura esa paz que tanto anhelamos. Hay un respaldo, yo diría, creciente y muy mayoritario a lo que ha sido la política del gobierno de Marruecos en esa materia, ¿no? Y nosotros aspiramos a colaborar en que esa situación se pueda superar a la brevedad. Al final se está demostrando que para encontrar una salida, primero la propuesta autonómica y segundo, sentarse a negociar directamente Marruecos y Argelia, porque el Polisario es solamente un títere en los planes hegemónicos de Argelia. Es el inicio, y yo creo que en este inicio se tienen que sumar otros actores para que se logre con más prontitud entonces lograr estos objetivos que el plan de Su Majestad el Rey tiene para resolver esta situación. Yo creo que no es solamente necesaria la voluntad, el empeño y el compromiso del Rey, también se requiere que todas las demás partes tengan el mismo compromiso y vean con la misma visión la región que quieren para ellos y para el resto del mundo. Entonces, si está bajo un régimen de administración con autonomía, como lo dice la Organización de las Naciones Unidas, esa es la opción más razonable, que esté bajo la soberanía del Reino de Marruecos, bajo la administración del Reino de Marruecos, contando con la autonomía como lo tienen otras naciones. Cuentan hasta con su propio sistema legal, con su propia gobernanza política. Pues la autonomía no es una mala fórmula. O sea, la autodeterminación no significa el último ratio, es decir, la independencia. Hay una posibilidad, que es la que ofrece Marruecos. Lo correcto es aprovecharla. Aprovecharla porque es un avance como mínimo em relação ao status atual em que se encontra a situação. O Brasil tem que, obviamente, apoiar aqueles que são seus aliados. E o Marrocos sempre foi e tem sido um aliado histórico do Brasil, um país importante para o Brasil, um país com o qual nós temos desenvolvido um relacionamento até muito mais relevante à medida que o setor agrícola precisa de fertilizantes, precisa de uma aproximação maior com Marrocos. Então, obviamente, que o posicionamento brasileiro tem de refletir os interesses do Brasil no curto, médio e longo prazo, e a impressão que eu tenho é de que o relacionamento Brasil e o Marrocos apresentam interesses que são benéficos para os dois lados, e nesse sentido faz sim a impressão que eu observo é de que existe consonância de interesses e o Brasil deve, nesse sentido, apoiar aquilo que o Marrocos tem feito na região. ¿Qué pasaría si Argelia dejara de jugar su juego sucio y abriera la gran cárcel de Tindouf? En este caso, la tragedia de los saharauis secuestrados
terminará inevitablemente con la reunificación con sus hermanos en el Sáhara marroquí. Que es una cárcel en medio del Sáhara, que yo creo que si en algún momento se abriera eso, todos irían a buscar a sus familias, ¿no?, a las provincias del sur de Marruecos. Pero aquí hay una situación grave que resolver. Aquí hay 47 años de sufrimiento de gente, los saharauis, a los cuales se les ha hecho una propuesta de solución de un conflicto con autonomía política, económica, administrativa. La propuesta de autonomía regional no solo es seria, es una respuesta también al respeto a las personas, el respeto a los derechos humanos y el respeto a todos los saharauis como tales, que es normal que vuelvan a su territorio y a su país, que se llama Marruecos. Es injusto mantener a esa gente en las condiciones en que viven, de explotación por parte del Frente Polisario y por parte de Argelia. Acá lo importante es terminar con este conflicto. Hasta por razones humanitarias, es decir, la población que está retenida en esos infames campamentos en el sur de Argelia, tiene que retornar a su hogar natural en Marruecos. Hablando el mismo discurso, América Latina, sus presidentes, cancilleres, presidentes del Congreso, parlamentarios, intelectuales, juristas y sociedad civil, todos unánimes en afirmar que ya no son el patio trasero de Argelia y de los separatistas del Polisario. América Latina se ha dado cuenta que no es pertinente manifestar una hostilidad gratuita hacia un país considerado como aliado estratégico en el mundo árabe y africano. Más aún, América Latina se ha dado cuenta que está endeudada con Marruecos y ahora dispuesta a recompensar la deuda, quizás de igual modo o mejor aún. América Latina se ha dado cuenta que puede sacar provecho y beneficiar a sus pueblos fortaleciendo sus relaciones con países que existen y no con entidades fantasmagóricas. América Latina se ha dado cuenta también de un hecho indiscutible. El Sáhara era y seguirá siendo marroquí hasta que Dios herede la tierra y a quien haya en ella.